vida al servicio de Dios. Es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estar. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este día, por esta semana que nos regalas. Queremos, Señor, ponernos en tus manos en esta noche. Tú conoces cada persona que está aquí, Señor, cada corazón. Queremos agradecerte por este oasis en la semana en la que nos permites conectarnos contigo, abrir tu palabra, Señor, meditar en ella. Y queremos, Señor, pedirte que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros en esta noche y que todo lo que se hable, pues, esté dirigido por ti y también cuida a las personas que nos han podido conectar para que también puedan estar conectadas a ti, Señor. Te lo agradecemos y pedimos todo en Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Nuevamente le damos la bienvenida a los hermanos que se han ido conectando durante estos minutos. Vamos a empezar el tema de esta noche, que será dirigida por Omar. Así que, Omar, el tiempo es tuyo. Venga, adelante. Hola, hola, hola familia, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias, gracias. Bueno, el tema de hoy es un poco, lo saqué de la mente, ¿no? Estudiando la Biblia, dije, voy a poner un título interesante, ¿me entiendes? Para saber, llamar la atención o algo, digo, para juntar. Una pregunta, si en esta noche alguien te preguntaría si tú eres salvo, si viniera Jesús hoy. ¿Qué le respondieras tú a a esa persona? O mejor dicho, no si viniera Jesús. ¿Qué pasaría si la muerte llega a tu vida hoy? ¿Tú te sintieras salvo? Yo creo que más de uno lo pensaría muchas veces, más de uno. ¿Y sabe por qué? Porque lo primero que se nos pasa a la mente cuando nos hacen este tipo de preguntas es en el pecado que cometí o en la vida que voy llevando. Es lo primero que se nos pasa a la mente y eso es muy humano, muy natural, muy carnal, como dice la Biblia. Eso. Y algo de eso vamos a hablar, ¿no? Hay muchas teorías que se han venido diciendo a través del cristianismo, a través del mundo religioso sobre el perfeccionismo, unas de esas, ¿no? Que hay que ser perfecto para poder ir al cielo, hay que ser perfecto para poder ir a la iglesia, hay que ser perfecto para ciertas cosas, ¿no? Y esa teoría del perfeccionismo anularía la gracia de Cristo. Si fuera así, la anularía, ¿no? Anularía el sacrificio de Jesús y anularía muchas cosas. Otra de las teorías también es, si yo hago cosas buenas, voy al cielo. Esa es otra teoría también que se plantea mucho en muchas iglesias cristianas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, que mi conducta, mi comportamiento me va a llevar al cielo. Pero sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, contradice todas estas teorías, que no es correcto. Ahora, no sé si ahí en su teléfono puedan responder con un emoji, no más que una sermón, una predica, sería como una reflexión. Saber qué está pasando por nuestra mente en esta noche, como te digo. Eh, Llega la muerte, estás salvo, tu familia sabe que estás salvo, que vas a ir al cielo o abrirá los ojos en la venida de Cristo, es una de esas, pero vamos a la Biblia, me gusta la Biblia, siempre he sido un hombre de Biblia y vamos a ver lo que tienen en Biblia ahí, pueden abrir su Biblia, si no, lo pueden señalar los versículos. Vamos al libro de Romanos, mira, Romanos en el capítulo 7. Vamos a ver que Romano en el capítulo 7, del versículo 7 en adelante, es más o menos como una radiografía que tiene el ser humano en sí. Habla de todas las cosas que el ser humano es en sí, el apóstol Pablo aquí. Y vamos a detenernos en el capítulo 7 desde el versículo
17 hasta el 20. Mira, acompáñame ahí con tu Biblia, o subraya, lo señala. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Nosotros sabemos que quien está escribiendo esto es Pablo. Y aquí vemos una de las cosas que Pablo dice, que él quiere hacer algo, pero no lo puede. Y un deseo en la naturaleza humana es que siempre queremos hacer algo bueno. Yo creo que ninguno de nosotros, de los seres humanos, ha nacido para o se levanta a hacer el mal. Siempre queremos hacer el bien. Y el problema no está en que queremos hacer el bien. El problema está en que no lo hacemos o a veces no lo podemos. La pregunta es, Pablo, quien está escribiendo este versículo, este capítulo, esta carta a los romanos, ¿saben los cuántos años más o menos Pablo lo escribió según los teólogos? Pablo más o menos esta carta la escribió después de 24 años, cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo. Mira, él había pasado 24 años de evangelismo. Estamos hablando del mayor evangelista en el Nuevo Testamento, de la persona que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y muchos me preguntarán o se preguntarán, pero que Pablo capaz que no había nacido de nuevo. O no, Pablo todavía no estaba transformado, no estaba convertido, solamente estaba convencido, Pablo. Muchas personas se preguntarán esto, pero la Biblia me dice lo contrario. Y como te digo, puedes averiguar y te vas a dar cuenta que Pablo escribe esta carta después de 24 años de haber caminado en el Evangelio, de haber tenido un encuentro con Cristo cara a cara, de haber sido el apóstol de los gentiles, escribe esto. Y aquí en estos versículos es uno de los pasajes o de los versículos que golpea o tira abajo la doctrina del perfeccionalismo, de que solamente los perfectos, de que solamente los correctos, de que solamente esto irán al cielo o pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Pero vemos que la Biblia dice no. ¿Qué es lo que está buscando Dios a través de Pablo en estos versículos? No es justificar lo que Pablo es. Está buscando Dios es que el ser humano reconozca cuál es su condición o cuál es mi condición. ¿Cuál es la condición de todo ser humano según lo que dice Pablo o la Biblia? Es que no puedo. Simple y llanamente. El ser humano debe reconocer que no puede. Y aquí vemos cuando Jesús, en Juan el capítulo 5, cuando habla de la vid, él dice que nada pueden hacer sin mí. Es casi lo mismo que está diciendo Pablo. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada y no somos nada. Entonces, aquí viene una de las partes importantes del cristianismo, que nosotros debemos de reconocer nuestra insuficiencia para que Dios pueda actuar en nosotros. Cuando nosotros nos hacemos autosuficientes, el Espíritu Santo no puede obrar en esa persona, porque no acepta su condición y su debilidad. ¿Cuál es una de las cosas más peligrosas que existe en el mundo religioso, hablando de dentro de una iglesia, ¿no? No solamente hablemos de la iglesia adventista, sino dentro del mundo religioso, del cristianismo en sí. Es algo que es tan pequeño, el cual todos los acarician. Es un pecado tan pequeño, el cual todas las personas acarician, todas las personas nacemos con eso. Y es tan pequeño que nadie lo condena. Nadie lo condena, nadie lo prohíbe, nadie lo juzga. Y no se trata de un pecado público. Pero esto que es tan pequeño es algo que daña a muchas cosas. Incluso a veces nosotros nos escandalizamos a veces por pecados públicos que hacemos, ¿no? Nosotros decimos, mira, ahí va el hermanito, mira, el que ya no fumaba, ahora está fumando. O decimos, oye, mira, tal persona cayó en pecado. ¿Por qué? Porque ahora se droga. Oye, mira, la hermana tal cayó en pecado. ¿Por qué? Porque ahora se prostituye. Y señalamos a la persona por su pecado, sin saber nosotros, los que estudiamos las escrituras, que el peor de todos los pecados no es público, es interno, que se llama orgullo. Este pecado, según la Biblia, es el pecado que más ofende a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios, pero este es el que más ofende a Dios directamente porque es el pecado que Dios no puede trabajar con el ser humano. Es el que rechaza, es el que la persona se hace autosuficiente en decir yo puedo solo, no necesito de nadie. O si no dicen
yo soy bueno, yo no necesito cambiar nada. O la famosa frase, yo no le hago mal a nadie. Y creen que por eso esas cosas de decir, sentirse o pensar o creerse, creen que tienen ganado un boleto al cielo. Y eso la Biblia no lo dice así, mi amigo, no lo dice así la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que lo que dice la Biblia es verdad? A través de la Escritura vemos que los peores criminales, y a través de la historia, vemos que los peores criminales tienen no ese compromiso, sino la manera de responder al Evangelio. ¿Por qué? Porque es más fácil, según mi experiencia y según lo que leo y según lo que veo, es más fácil que un borracho, un ladrón, un homosexual, un adúltero se arrepienta a que un orgulloso reconozca su condición. Es más fácil. Y es el pecado más común en todas las iglesias, el orgulloso, es el pecado más común en que existe, ¿no? En el que quieren hacer todas las cosas bien y se sienten seguros de que, como te dije, pueden ir al cielo. Ahora vemos que Pablo, después de 24 años de caminar en el Evangelio, como te digo, de ser el apóstol de los gentiles, o sea, él dice, o sea, el pecado mora en mí. Él no está diciendo yo soy perfecto, o él no está diciendo yo voy directo al cielo. Él está reconociendo su condición carnal. Si tú te detallas a lo que dice Pablo, él está diciendo, yo sé que en mí esto es en mi carne, o sea, la parte natural del ser humano, en su condición humana, nosotros como seres humanos, dice Pablo, en lo carnal. No podemos en lo carnal. Y él está hablando aquí claramente que él en su condición no puede. Por eso que buscaba a Jesús diariamente Pablo. ¿Qué es lo que buscaba Pablo? La gracia de Dios, la transformación a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Es el reconocimiento de su condición. Y ese reconocimiento de nosotros, como Pablo, de saber que somos pecadores, es esencial para la salvación de una persona. Sin el reconocimiento de que usted y yo somos pecadores, no somos, o sea, no vamos a ir al cielo jamás así, sin reconocer quiénes somos. Ahora, la pregunta es, ¿quién eres? Cada vez que te ves al espejo, ¿quién eres? Imagínate si un día Satanás te preguntara, así como tú eres Omar, Dalis, Luis o quien sea que estés aquí, David, tú así como eres, ¿quieres ir al cielo? Te preguntaría Satanás, ¿qué le respondieras tú? Yo le respondiera así como soy, pero no en mi condición, sino en lo que Dios algún día llegue a transformarme bajo su gracia. Porque ese es el deseo de toda persona cristiana, buscar la gracia de Dios, porque esa gracia que un día nos salvó es la gracia que un día también nos va a transformar. Eso se llama en el proceso, santificación. ¿Cuál es el problema aquí? Pablo está explicando aquí que todo ser humano es pecador. Por eso mi título se llamaba Extraterrestres en la iglesia. La única persona que no se sienta pecador en la iglesia es una persona que no haya nacido en este mundo. Así de sencillo. Es la única persona que no haya nacido en la iglesia, perdón, que no haya nacido en este mundo, es la única persona que no se sienta pecador. Todos, desde que dice David en el Salmo, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya somos concebidos en pecado. Y eso es una lucha y es un proceso que vamos a irlo poco a poco a detallar. Martín Lutero decía una frase, mira, dice que todo hombre es como un caballo que necesita un jinete. Y Martín Lutero tenía razón, ¿sabes por qué? Porque sin el Espíritu Santo, que es el jinete, nos perderíamos, hiciéramos peores cosas. Ahora, vamos al libro de Romanos de nuevo. Mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 7, ahora el versículo 24 y 25. Yo quiero que tú lees esto y te metas en tu cabeza esto, lo que dice Pablo, que es la Biblia, mi amigo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 me agrada. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo todavía a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que nadie va al cielo por lo que hace. Pablo está diciendo claramente en el versículo 24, él acepta su condición, que es un miserable. Él no está diciendo yo soy perfecto, yo soy mejor que todos ustedes. Él está diciendo soy un miserable, pero en el 25 él está diciendo que gracias da Dios que por Jesucristo él busca la salvación. Es la condición. Pablo está reconociendo aquí la condición. Y al reconocer, Pablo, al reconocer yo que yo no puedo, es donde el Espíritu Santo puede aún trabajar en nosotros. Vamos a ver cómo Jesús nos liberta del pecado, porque para eso murió Jesús. Vamos a ver, vamos a hacer algo sencillo porque esto es muy largo y no vamos a tener mucho tiempo. Mira, Jesús nos libra en tres fases.
del pecado, para que alguien entienda. Se llaman las 3 P's en teología, se le dice. La primera es en la cruz. A través de la cruz Jesús nos quita de la penalidad del pecado. Esa es la primera P, escúchame, la penalidad del pecado, o mucha gente le llama la justificación. La segunda P, Jesucristo nos saca o nos libera del poder del pecado, se le llama la santificación. Es de ahí. Ya el pecado ya no tiene un dominio absoluto sobre ti. Y ese es el proceso que está pasando todo cristiano que acepta a Jesucristo. La santificación, o la segunda P que se le llama el poder del pecado. ¿Cuál es la tercera P? Que Jesús nos liberta de la presencia del pecado, la tercera P. ¿Y cuándo es eso? Cuando es la glorificación, cuando Cristo venga en la nube de los cielos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros aceptamos a Cristo o llevamos tiempo en la iglesia, a veces creemos que hemos dejado de ser pecadores y no es así. Usted y yo vamos a seguir siendo pecadores. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia. Hasta cuando venga la tercera P, que se llama la glorificación, o cuando Jesucristo ponga límite al pecado y quite la presencia del pecado en nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Porque vamos a decir, bueno, si Cristo no viene, vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo nuestra vida desordenada, y no es así. No es así. No quiero que tú te confundas en decir, bueno, como voy a ser pecador hasta que Cristo venga, voy a seguir viviendo así. Y no es así lo que yo te digo, mi amigo. No trato de decirte eso. Te trato de decir o de decirte cuál es tu condición. En este momento, toda persona que ha aceptado a Cristo estamos caminando en el proceso de la santificación. Y la gran pregunta que todos estamos haciendo es, como soy pecador, ¿voy a seguir viviendo así? Y como te lo dije, no. Entonces, aquí te voy a hacer explicar algo también un poquito complicado, pero te lo voy a hacer concreto y sencillo. El pecado tiene 3 tipos. Te lo vamos a hablar en 3 tipos. ¿Cuál es el primero? El pecado voluntario, el pecado involuntario y el pecado universal, para que tú me entiendas. Vamos a primera de Juan 5:17, ¿qué dice la Biblia? Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Primera de Juan 5:17. Para que tú entiendas de qué te estoy hablando. No todo pecado, para que tú entiendas, no todo pecado es de muerte, según la Biblia, no según yo, mi amigo, según la Biblia. Mira, primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Para que tú entiendas, todo pecado nos conduce a la muerte. Juan no está contradiciendo lo que dicen los del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero te explico cuál es el pecado voluntario, involuntario y el universal. Aquí algunos han hecho hasta una lista. Cuando leen este tipo de versículo, 1 Juan 5:7, hacen una lista y dice, bueno, aprendimos a manejar el pecado en categoría, pecado chico y pecado grande. El de aquí tiene pecado chico, el de aquí pecado grande, y comenzamos así, y vivimos y nos acostumbramos o adoctrinamos o enseñamos y compartimos a decirle a las personas o a nuestros hijos familiares que el pecado mío es chico y el pecado del vecino es grande. ¿Por qué? Tú estás aquí, ojalá que puedas hacer con un emoji la pregunta que te voy a hacer. Mira, ¿qué es peor? ¿Robar o mentir? Los dos son pecados, tú lo sabes. Y en tu mente tú vas a decir, Omar, es lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo, pecado es pecado, muy bien. En tu mente, en tu mente. La Biblia dice que pecado es pecado, pero sé sincero, ponte la mano en el corazón y analiza que el Espíritu Santo está contigo y conmigo en esta noche. Por tu mente no pasa que robar y mentir es igual. Por tu mente y por la mía, y en la sociedad que vivimos y en el mundo que vivimos, nos dice que el que está robando es peor que el que está mintiendo. Tienes que ser sincero contigo y conmigo, es peor. Pero cuando tú vienes a la Biblia, la palabra de Dios choca tu cultura, choca tu postura y te dice que es igual. A los pies de Jesús no hay título, no hay doctorado, no hay nada. Todos somos iguales a los pies de Cristo, mi amigo. Entonces, ahí es donde yo te quiero llevar en esta noche y tarde allá. Todos somos pecadores, pero, como te dije, pero hay un pecado, hay 2 pecados, 3 pecados, no lo sé yo, solamente lo sabes tú y Dios, de que a veces nos cuesta soltar. Somos conscientes, sabemos que está haciendo mal, sabemos que caemos, pero en eso de nuevo nos levantamos. Y es una lucha constante, y es una lucha que no solo la vives tú, la vivo yo y la vivió Pablo, y la vivieron muchas personas del Nuevo Testamento que la han vivido aquí. Entonces, ¿cuál es el pecado? Como te digo, el pecado voluntario. Tiene poder todavía en tu vida. Tiene poder porque programamos todas estas cosas y decimos
planificamos hacer el mal, los planificamos en hacer el mal. Y nos cuesta a veces nos cuesta dejar este pecado a veces voluntario. Pero en eso quiero que tú entiendas que de ese pecado que tú no puedes dejar, para eso vino Jesús. Acuérdate las 3P, mi amigo. Acuérdate las 3P. Para eso vino Jesús, para eso murió Jesús. Y para eso vendrá Jesús también. Para ayudarte de ese pecado que tú no puedes. ¿Cuándo vas a vencer? Escúchame, ¿cuándo tú vas a vencer ese pecado? No cuando luches contra ese pecado. Eso que te enseñaron está muy mal. Tú no puedes vencer al pecado, amigo. Tú no eres Dios. Tú no eres Jesús. Tú no puedes vencer el pecado. No es diciendo ya no voy a caer porque vas a caer de nuevo. O no es diciendo es la última vez que lo hago porque lo vas a volver a hacer y aún peor. O decir a partir de hoy yo abandono este pecado. No, porque vas a seguir cayendo. ¿Sabe cómo podemos vencer ese pecado? No es como te dije luchando contra el pecado. La mayor lucha que tiene el cristiano, mi amigo querido, escúchame, mi hermano, no es contra el pecado. La mayor lucha que tenemos nosotros es ir a los pies de Cristo todos los días. Eso es una lucha constante. Es una lucha que todos los días los cristianos tienen. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que tú haces? El teléfono, las noticias o doblar tus rodillas y estudiar la Biblia. Esa es la lucha que tú tienes que tener, no la lucha sobre el pecado porque no te vas a poder, no, te va a vencer. ¿Cuál es la mejor manera de vencer esto, mi amigo? Llena, estudia y satura la mente de la palabra de Dios, más de la palabra de Dios y menos del pecado. Suena fácil, pero en la práctica y al vivir diario se te va a hacer difícil, igual que a mí. Y en esa lucha vamos a estar, en esa lucha vamos a estar hasta que Cristo venga, vamos a seguir luchando. Y no se trata como de separar, de prohibir o marginar a las personas, señalar, condenar, juzgar a las personas por las cosas que hacen. No se trata de eso. Se trata de lo que hacía Jesús. Tener un poco de empatía, saber que el pecado que tú tienes no es igual al otro, pero estás en la misma condición a los ojos del Altísimo. Es tener eso de buscar a ese hermano caído. Mira, y aquí te voy a compartir algo de mi historia. Te voy a contar una historia. Conozco un hombre que el propio Dios adoctrinó. Conozco a este hombre que no hubo una persona que le dio estudio bíblico, que este hombre comenzó a estudiar la Biblia y comenzó el mismo espíritu a enseñarle, a estudiarle, y todo su hogar se llenaba de gente, cuando él no sabía ni leer ni estudiar la Biblia, no sabía. Este hombre, en esta historia, daba estudio bíblico de domingo a domingo. No había un día que dejara de hablar de Jesús, este hombre. Y no se cansaba porque amaba lo que hacía. Ese hombre tenía una fe muy alta. Era un hombre invencible, imparable. Pero un día, por cosa del destino, porque decidió lo quiso, salió de su país. Decidió irse a otro lado. Y aquí, solo, sufrió hambre, abuso laboral, frío. Algunas veces el enemigo le metió en la cabeza que tenía que quitarse la vida. Luchó con el diablo cara a casa 3 noches, ese hombre. Satanás le decía que no iba a lograr nada aquí, que tenía que irse a su país, le decía este hombre. Y este hombre no podía dormir 3 noches, solamente pasaba orando, llorando y doblando su rodilla a Dios. Pero gracias a Dios y al Espíritu Santo salió victorioso esas 3 noches ese hombre. Nadie sabe esto, nadie. Este hombre, es una historia que te cuento. Y gracias a Dios salió. Y siguió en el Evangelio en ese país que no era el suyo, era un país extranjero, fue inmigrante. Y donde sea que iba ese hombre seguía hablando de Jesús. Iba a comprar pollo, le hablaba del pollo, se cortaba el pelo, le cortaba el pelo. Se iba a Málaga, hablaba de Jesús en Málaga. Se iba a Sevilla, hablaba de Sevilla, se iba a Madrid. O sea, este hombre tenía un amor a hablar de Jesús, pero como te dije, era un ser humano y cayó de nuevo. Cayó de nuevo y lo peor de esto que ese hombre no le dolió la caída, le dolió lo que a veces su propia gente, sus propios amigos, su propia familia
lo señalaban, lo juzgaban, lo criticaban, lo marginaban, se burlaban cuando lo veían orando, se burlaban cuando lo veían estudiando la Biblia. Y ese hombre seguía y sigue porque sabe que un día Jesús lo va a librar del poder del pecado. Él lo sabe y sigue. ¿Y por qué te digo esto? Porque como te digo, la mayor lucha no es con el pecado, mi amigo. La mayor lucha es buscar a Dios, aún con tus errores. ¿Qué te ha enseñado la vida? ¿Qué te han enseñado la gente, mi amigo? ¿Qué te ha adoctrinado la gente que no conoce a Cristo? Que no ha tenido un encuentro con Jesús. Que cada vez que tú haces un mal y quieres buscar a Dios, en la mente te mete el diablo y te dice, eres un hipócrita, no vayas a la iglesia. Eres un hipócrita, ya no sigas haciendo eso. Mi amigo, quiero decirte en el nombre de Dios que no le hagas caso a esas voces. Esa es la voz del diablo. ¿Sabes lo que significa diablo en español? Porque diablo es en griego, acusador de los hermanos. Cada vez que tú quieras acusar a un hermano, recuerda qué significa diablo. ¿Qué significa el pecado involuntario? El pecado involuntario es el que tú sales de tu casa normal y alguien se te pasa con el carro y te quiere chocar o algo y tú reaccionas mal y le insultas, le agredes o te enojas. Ese es el pecado involuntario que tú no lo planificas ni nada. Y de eso también Jesús vino a librarte. Y el pecado universal, ¿cuál es el pecado universal? El que todos estamos envueltos en este mundo y que esto seguirá hasta cuando Cristo venga y le dé punto final. Una vez escuché una historia de que decía que Satanás le dice, mira, a los demonios, tienen una misión, vayan y sigan haciéndole daño a la humanidad, sigan haciendo a la humanidad, pero a los que están perdidos, los que no conocen de Dios, no estudian la Biblia ni nada, a eso no pierdan el tiempo, que esos solitos se destruyen. Pero a los cristianos, los que buscan de Dios, los que leen, los que van a la iglesia, dice, a ellos no los hundan en el pecado porque ellos se van a dar cuenta y van a buscar a Jesús, les dice el diablo. A esos distráiganlos, que es lo mejor que pueden hacer. Y esta historia, cuando yo la escuché, yo dije 100% verdad. Al cristiano no se da cuenta que está hundido en el pecado, ¿sabes por qué? Porque hace cosas buenas, porque a veces va a la iglesia o a veces lee la Biblia una vez por semana, pero lo tiene distraído Satanás y no se da cuenta, mi amigo, que también está hundido en el pecado como el que está afuera. Al diablo no le interesa que tú estés lejos de la iglesia, créemelo, lo que yo te digo, no le interesa que tú estés lejos de la iglesia. Al diablo le interesa, mi amigo querido, que tú estés lejos de Cristo. Eso le interesa al diablo, porque he visto tanta gente en la iglesia, pero lejos de Dios. A veces nos alejamos de Dios, escúchame. A veces nos alejamos de Dios no haciendo cosas malas. A veces nos alejamos de Dios haciendo cosas buenas, porque haciendo cosas buenas no pasamos tiempo con Él. Hablamos de un Dios a veces del cual no nos relacionamos ni lo conocemos. Y eso es un error y eso es algo que estamos haciendo a veces mal. Si yo te pregunto esta noche y esta tarde, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste en esta semana? ¿Cuál fue el versículo que tocó tu corazón en esta semana? ¿Cuál fue el momento más bonito que tú pasaste cuando te pusiste de rodillas y oraste a Dios a solas? ¿Qué me dirías? ¿Cuál sería tu respuesta en esta noche? Tu respuesta, mi amigo, va a definir cuán lejos o cuán cerca estás de Dios tú. Y tu respuesta también va a definir cuánto poder tiene Dios en tu vida y cuánto poder tiene el mal en tu vida, mi amigo. Romanos 8:1, mira lo que dice la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dice la Biblia, me encanta la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en la iglesia, dice. Para los que hacen cosas buenas, para los que no hacen cosas malas. No dice la Biblia así, mi amigo. Hay detalles que tienes que ver. Para los que están en Cristo Jesús, dice. Los que no andan conforme a la carne, como dice Pablo, sino conforme a ¿qué cosa? Al Espíritu. Y es el Espíritu en el versículo 8 de Romanos 8, el versículo 2, perdón, que dice que es el Espíritu Santo, mi amigo, el que nos ayuda a hacer todas estas cosas. Quiero invitarte a que tú pienses en esta noche y tarde, ¿cuál es ese pecado que tienes en tu mente? ¿Cuál es el pecado que te turba y no te deja dormir, que no te deja avanzar? Ese pecado que te quita el sueño, ese pecado que tienes escondido, ese pecado que nadie conoce, pero tú sabes que Dios sí lo sabe, mi amigo.
¿Cuál es el pecado que te cuesta soltar? Ese pecado que no te deja sentirte bien, que te hace sentir fracasado, que te hace sentir que eres un hipócrita con ganas de renunciar, de desistir, abandonar la iglesia, porque te sientes sucio. Quiero decirte esto de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. No desistas de Jesús. El hombre te puede fallar, las personas te pueden fallar, tu familia te puede fallar, tus amigos te pueden fallar, pero Jesús no te va a fallar. 100%. Jesús no te va a fallar, mi amigo. No desista de Jesús, aférrate a Él, porque cuando Jesús venga, no te dirá por qué confiaste en el pastor, por qué confiaste en el vecino, por qué confiaste en tu esposa, en tu esposo, no. Te va a decir por qué no confiaste en mí. No desista de Jesús, amigo. Yo sé que este mensaje a través del Espíritu Santo y las redes sociales va a llegar a muchas personas. Quiero que sepas, mi amigo, mi amiga querida, que si alguien te hizo daño, alguien dañó tu imagen, por cualquier motivo, cualquier cosa que te digo, no fue Jesús. Por eso no te desquites con Jesús. Sigue aferrándote al brazo poderoso de Jesucristo, que la gracia te va a levantar. Cambia tu lucha, como te lo dije antes. No luches contra el pecado porque te va a vencer, amigo. Créemelo, te va a vencer. Lucha por llenarte de Dios, por llenarte de su palabra. A veces nos enseñan, como te digo, cosas malas, nos adoctrina mal decir, bueno, tienes que cambiar. Si quieres hacer algo más, tienes que cambiar. ¿Sabe cuál es el peor cambio que hay en la vida? El cambio de apariencia. Y a veces solamente nos conformamos con el cambio de apariencia, pero lo que está dentro sigue estando podrido. Y eso Dios lo sabe, mi amigo. Por eso, el mejor cambio que tú debes hacer, como dice Jesús en su palabra, es el corazón, no la apariencia, mi amigo. Es en el corazón donde se produce, dice, los pensamientos, los malos deseos. Y es el corazón que Jesús quiere que tú le des, mi amigo, para que Él te lo pueda transformar. Es diferente a que alguien diga, mira, voy a dejar de hacer esto porque me lo pide mi esposo, porque me lo pide mi papá, porque me lo pidió el anciano, porque me lo pidió el pastor, porque me lo pidió mi amigo. Es diferente al decir, voy a dejar de hacer esto porque amo a Jesús. Esa debe ser tu respuesta y la mía en hacer eso. Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia ahora, amigo, el cristianismo, como la Biblia dice en la Odisea, es que estamos cómodos. ¿Sabes por qué estamos cómodos? Porque decimos, estamos en la iglesia verdadera y yo hago esto, yo hago esto, yo hago lo otro, y no hago esto y no hago lo otro. Y mira cómo el diablo nos tiene tan embrujado y tan ciego, mi amigo querido, que nos estamos perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque nos llena de actividades, nos llena de cosas que nos deja vacíos sin Dios. No nos da tiempo para relacionarnos con Él porque nos mantiene distraídos, enfocados. Y nuestro problema es que a veces no tenemos la conciencia que tiene Pablo, porque miren otra vez en Romanos capítulo 7, el versículo 24 y 25. Pablo se da cuenta de su condición, mi amigo. Y yo quiero que tú te des cuenta de la tuya también, porque yo sé quién soy. Cada vez que yo voy al espejo a lavarme y todo, a vestirme, a peinarme, aprendí esto de un predicador. Si el más grande pecador que tú conoces no eres tú, es porque aún te falta conocerte, mi amigo. Cuando tú entiendas eso en tu mente, dejarás de señalar, de juzgar y de condenar, porque te enfocarás en ti, en lo que Dios tiene que hacer contigo, que en comenzar a señalar a tus hermanos, porque te verás que tan defectuoso eres que no necesitas ver a los demás, porque tú necesitas que la gracia te transforme a ti. Y Pablo tenía esa lucha. Alguien va a decir, no, Pablo no estaba convertido, como te lo dije antes. Pablo tenía esa lucha. Mira lo que dice 2 Corintios para terminar. Sé que el tiempo es corto. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, todo el mundo lo sabe, dice el aguijón en la carne. En el versículo 7, capítulo 12 de 2 Corintios dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que me enaltezca. Y respecto a lo cual le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. Y Jesús me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, mi amigo querido, entiéndeme. Tenía esa lucha que tú y yo tenemos. Alguien podrá decir, pues Pablo tenía un problema de la vista, Pablo tenía un problema de esto, amigo, eso no dice la Biblia.
son especulaciones y todo eso. Pablo era un ser humano como tú y yo, y estaba luchando con un pecado. Por eso que dice la Biblia que tenía un mensajero de Satanás que lo bofetara para que no se glorifique de lo que era. Y ese pecado que tenía Pablo, lo tienes tú y lo tengo yo. Hay un pecado que tú y yo se nos hace difícil de dejarlo, mi amigo. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia. Porque sabía Dios que si él quitaba eso que tenía, Pablo ya no lo buscaría. Y eso que tú tienes, dale gloria a Dios que todavía no lo puedes dejar. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que te quite de eso, vas a ser perfecto y vas a ser como Lucifer, un ser perfecto como él, lleno de orgullo, lleno de autosuficiencia que ya no necesita de Cristo, mi amigo. Mira lo que dice Pablo, bástate mi gracia. Mira, había dos cosas. En mi país, antes de conocer a Cristo del 2019 para acá, había dos cosas de tantas maldades que yo tenía que se me hacían difícil de dejar. Una era el alcohol, otra eran las mujeres. Pero poco a poco Dios está trabajando en mí. Hace como 3 meses me fui a un bar y me tomé como 3 cervezas con alcohol. Llegué a la casa y comencé a vomitar. No sé por qué, yo dije está mal. Después, 15 días después, me fui a un bar y me tomé una cerveza, pero la mitad. Y de nuevo vomité. ¿Y sabe qué me di cuenta, amigo? Que le tengo asco a la cerveza. Y por eso le doy gloria a Dios. Porque no nació en mí, fue Cristo. Y sé que así Él me va a ir transformando, mi amigo. Por eso quiero que entiendas esta noche que Dios está contigo y sabe tu sufrimiento, sabe las cosas que estás pasando. Y quiero que sepas que Dios no te abandona, mi amigo. Vamos a orar, ¿te parece? Vamos. Alabado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos esperanza. Cuando el enemigo nos acorrala, nos dice que somos hipócritas, que no buscamos nada bueno, Señor. Tu Espíritu nos da la mano y nos abraza, nos calienta. En ti podemos encontrar refugio y esperanza. Ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas que todo se puede apartar, todo se puede ir, pero lo único que pedimos es que tu Santo Espíritu no se retire de nosotros. Ayúdanos a cambiar de mentalidad, de corazón, Señor. Ayúdanos a ser buenos cristianos, buenos esposos, buenos hijos, buenos amigos, buenos hermanos en Cristo también, Padre. Este mensaje, Señor, tu Espíritu, Señor, se encargue de compartirlo, Padre, y que podamos ser de aquí en adelante las personas que tú quieres que vivan contigo en el cielo, Señor. Que nuestra mirada esté en el cielo, Señor, y aprendamos a vivir como viajeros de allá, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque solamente tú conoces mis luchas y las luchas que cada uno enfrenta, Señor. Te ayúdanos, Señor, cada día a poder buscarte de mañana, Señor, y agradecerte en la noche por esa lucha que tú has hecho con nosotros, Padre. Gracias por este momento, gracias a Aralis, gracias a todas las personas que aquí están presentes, Señor. Que siga tu Santo Espíritu trabajando con nosotros, Señor, y que un día, Señor, todo eso malo y defectuoso que tenemos cada uno de nosotros, Señor, sea arrancado para siempre, Padre, para poderte un día poder verte en gloria, Señor.